GTA 6, Grand Theft Auto 6. ¿Por qué este juego nunca se anunció en el E3 2021? Esa era una de las mayores especulaciones que tenían los fanáticos enganchados con el mayor evento de videojuegos de este año. En este canal hicimos un video anteriormente hablando sobre las posibilidades de ver algún anuncio, pero como también ya habíamos anticipado, era algo que posiblemente no iba a suceder. Y efectivamente fue así, pero eso no es lo peor de todo. En realidad, lo que más fastidió a los fanáticos de GTA fue la horrible presentación que hizo Take-Two, la empresa matriz de Rockstar, o dicho de otra manera, los que están al mando de la saga GTA. Y si te preguntas qué fue lo que hicieron, pues te recomiendo que te quedes durante todo el video, porque es lo que te voy a responder. Y te recuerdo que todas las fuentes de las noticias que usaré las tendrás en la respectiva descripción del video. Pero antes de comenzar con toda la información, te reto a que encuentres el personaje de Trevor que estará escondido durante 3 momentos claves de este video. Deberás estar muy atento, ya que las imágenes aparecerán solo durante unos pocos segundos y solo los más atentos podrán hacerlo. Si lo logras, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Así que sin más que decir, comenzamos. Hablaremos de 3 momentos clave durante todo el video. La primera, que sería una confirmación anticipada donde ya se hacía saber a los fans que no habría un GTA 6, pasando después por la respuesta del E3 a los fanáticos y finalmente en qué es lo que hizo Take-Two en el E3 exactamente. Todo iniciaba momentos antes de este masivo evento, donde se hacía conocer una noticia donde ya se daba por perdidas todas las expectativas de ver un GTA 6. La noticia decía de la siguiente manera: Take-Two no anunciará GTA 6 o BioShock 4 en el E3 2021, ningún juego nuevo según Geoff Keighley. Ok, no estoy seguro si lo pronuncié bien. Como sea, está claro que parte de la magia del E3 radica en la ilusión que nos crean los posibles anuncios que podemos ver. Esto también tiene un problema, porque si nuestras expectativas son demasiado altas, es posible que nos llevemos más de una decepción. En el E3 2021, Take-Two hará una conferencia y los fans estaban preguntando qué podremos ver, pero parece que no será demasiado. El máximo responsable de The Game Awards ha informado de lo que encontraremos en la conferencia de Take-Two. Según él, no veremos a un Grand Theft Auto 6. La desarrolladora no va a presentar videojuegos y centrará su conferencia en otros aspectos, según la información de esta persona. El famoso presentador ha asegurado que Take-Two hablará sobre la diversidad e inclusión en los videojuegos. También indicó que esta cuestión es meramente importante para que los jugadores sepan lo que van a encontrar y que después no haya malentendidos. Esto es lo que se comentaba antes del evento, por lo que parece que esta supuesta noticia que surgió en forma de opinión se terminó convirtiendo en algo real, que posteriormente alteraría los nervios de los fanáticos, porque en realidad no vimos absolutamente nada interesante. Es aquí cuando entra la segunda noticia, que nos da muchos otros detalles de por qué este juego no se iba a anunciar. Dice de la siguiente manera: la cuenta oficial del E3 en Twitter acaba con las esperanzas de los fanáticos de ver un tráiler de GTA 6 en junio. Así es, después mediante Twitter la cuenta oficial del E3 dio a entender de una manera bastante curiosa que realmente no tendríamos que estar esperando un juego de estas características. La cuenta oficial del E3 en Twitter respondía con sarcasmo a una cuenta de filtraciones de Grand Theft Auto 6 que indicaba un posible anuncio del juego de Rockstar durante el evento. Con un GIF de Stitch, de algún modo pedía calma y tranquilidad a los fanáticos para que estos no se emocionen en exceso ante este rumor. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que puedes suscribirte a este canal para que sigas estando enterado de todas las nuevas noticias, rumores y filtraciones sobre el próximo Grand Theft Auto 6 y sobre cualquier tipo de noticia relevante de la saga GTA. Así que prácticamente esta opción queda descartada, aunque
aunque algunos lo ven de otro modo. La imagen la estás viendo en pantalla y pues es lo que prácticamente publicaron en el momento del evento. Y es que la propia cuenta de filtraciones de GTA se reafirmaba todavía más en dicha posibilidad, y pues al menos esperaba que dieran algún tipo de información referente a lo que sería GTA V para Next Gen, pero ni siquiera tuvimos eso. Con eso pasaríamos a la tercera y última noticia, donde veremos cuál fue realmente la presentación de Take-Two, qué fue lo que hicieron en este evento, para qué decidieron asistir. Pues bueno, la noticia dice así: fans destrozan la conferencia entre comillas de la publicadora de GTA. Una vez terminada la conferencia, las noticias no pararon de salir y los rumores y los enojos por parte de los fanáticos. El E3 2021 ha sido un evento con altibajos, sin embargo, esta compañía ha roto totalmente las expectativas de sus fanáticos. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente en la presentación de Take-Two en el E3 2021? ¿Qué falló en la conferencia de ellos exactamente? Pues hace pocas semanas realmente ya sabíamos que iban a ser parte de este evento tan gigantesco, por lo que realmente las opiniones y expectativas comenzaron a salir a la luz. Sin embargo, la comunidad no esperaba lo que Take-Two Interactive mostró al final, una simple conferencia de Zoom, en la cual, a pesar de debatir de temas importantes para la comunidad como la lucha por la igualdad, equidad y la representación, la decepción de la comunidad no se hizo esperar. Incluso en las transmisiones de YouTube y Twitch, la reacción del público fue irse de la conferencia o dormirse mientras esta se estaba llevando a cabo. En la opinión de varias personas de la comunidad de videojugadores, Take-Two ha logrado una de las peores conferencias que han sido presentadas en el E3. Las diversas transmisiones que ellos tienen en redes sociales han tenido realmente una cantidad impresionante de calificaciones negativas. Entre varios de los comentarios estaban personas que realmente llegaban incluso a insultar a las personas que estaban dentro de la conferencia, ya que realmente parecían únicamente estar jugando con el tiempo de las personas, sin decir o mencionar algo realmente importante, por lo que al final realmente la conferencia de Take-Two fue una de las menos mencionadas y tomadas en cuenta. Más bien al contrario, Xbox y Microsoft fue de lo que más se habló en el E3 2021. Dime tú qué opinas aquí abajo en la sección de comentarios. Evidentemente esto era algo que posiblemente ya se veía venir, pero al menos los fanáticos teníamos la intención de ver algún tipo de teaser, tráiler o lo que sea, o al menos algún tipo de easter egg que dé algo de emoción a la conferencia. Sin embargo, fue totalmente algo apagado que no le gustó para nada a los fanáticos de la saga. De momento, algo curioso que te puedo comentar que ha sido totalmente oficial es que GTA Online para PlayStation 3 y Xbox 360 cerrará el 16 de diciembre del año 2021. Así que de verdad es lo único que nos queda, esperar información oficial de este tipo por redes sociales, ya que de momento parecen estar centrando toda su atención en las consolas de nueva generación, y a pesar que era un evento donde pudieron haber dado bastantes detalles sobre cómo sería GTA V para Next Gen, pues prefirieron no hacerlo, así que realmente fue una decepción total. Dime tú qué opinas nuevamente aquí abajo en la sección de comentarios. Espero que te haya gustado, que dejes tu like y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.